Y ahora sí, entonces comenzamos con la primera nota del programa de hoy. Lo tenemos ahí en pantalla al amigo Alberto Durán. Alberto, un gusto contar nuevamente con tu participación en el programa. Bueno, igualmente, Fernando, para mí siempre es un placer estar con ustedes, así que buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, cada vez que recurrimos a un liquidador fundamentalmente tiene que ver con algún siniestro, con un tema actual. Solemos decir que nos dejamos como reservada la última nota hasta el jueves a ver qué pasa. Y pasó esto, ¿no? Un trágico hecho de un derrumbe, obra en construcción, muertos, varios lesionados. Por ahí va a aparecer el amigo Mariano, nos armó un pequeño reel de fotos sobre el tema, ilustrativas, pero bueno, vamos a lo que decíamos, ¿no? Normalmente, al menos desde lo que son las coberturas que tienen que ver con la obra en sí y más allá de lo que pueda ser el riesgo laboral, tenemos una cobertura voluntaria, el todo riesgo construcción, y hoy, por suerte tal vez, en la ciudad de Buenos Aires, un seguro obligatorio con sumas importantes. Primero contanos, bueno, tu visión sobre lo que normalmente encontrás en este tipo de casos y cómo juegan las coberturas involucradas. Bien, a ver, es importante lo que vos mencionaste respecto de que la ciudad de Buenos Aires tiene ese distingo, ¿no? Y la verdad que es la única que ha actuado con esa seriedad mínima que se pretende, y es que una obra realmente tenga un seguro que le dé amparo. El concepto siempre es el mismo, o sea, vos sabés, en los últimos años ha cambiado el espíritu de decir, bueno, al tercero, al damnificado, hay que asistirlo. Entonces, no lo podemos dejar en banda y no puede un gobierno o una intendencia tener que hacerse cargo. Por ende, tiene que ser el que construye, ya sea el comitente, la empresa constructora, el fideicomiso, el estudio de arquitectura, de ingeniería. Entonces, ¿qué se hace? Te obligás a sacar una póliza que le cubre la responsabilidad civil a ese que construye. Obviamente que esto pasa en Buenos Aires porque te obliga a tomar un monto incluso, estamos hablando ya hoy de arriba de 250 millones, si mal no recuerdo, Sí, y te obliga incluso a tomar casi todas las coberturas que normalmente una RC te excluye. Vos sabés que la RC funciona así, cubre muy poquitas cosas, excluye un montón y luego vos las tenés que ir metiendo contratando los adicionales. Entonces, acá tenés las filtraciones, las rajaduras, tenés el derrumbe, tenés el trabajo de excavación, tabla estacado, etcétera, etcétera, e incluso hasta tenés la cruzada, que sí, eso es muy importante porque el tema es que vos sabés, a lo mejor mañana se terminaban en cuestiones judiciales donde decían, bueno, ¿quién fue el responsable? El profesional, el director de obra, no, fue la constructora, no, fue el comitente, o no, entonces, y alguien está cruzado, o sea, todos son coasegurados y en cierto modo va a tener que responder un seguro para atender la demanda de ese tercero que está teniendo daños. Y es lo que vos decías, antes para terminar. Este mismo siniestro lo tenés del otro lado de la General Paz y he tenido siniestros donde se cae un edificio entero, entero. y no hay RC. Sí, no tenía un RC común de, que yo, de 10 millones de pesos. O sea, yo tengo a menudo siniestros en el interior donde a lo mejor sacás una obra, una RC de 5 millones, 10 millones de pesos y, claro, cubrís cosas muy menores. Esto no tiene gollete, ya. Alberto, recordemos primero, vamos a sacar del análisis, porque obviamente eso también forma parte después del seguro. Acá había denuncias por rajaduras previas, se hablaba de incumplimientos de obra, hasta incluso hay, aparentemente lo leía, creo que lo publicó el amigo Yesi, que el mismo día, a la mañana o el día anterior, un juez había desestimado una denuncia por infracciones. Vamos a suponer que está todo correcto, ¿no? Para el análisis. Por un lado, veamos lo que cubre a la obra en sí mismo el todo riesgo construcción, ¿no? Un pequeño recordatorio de esa cobertura, porque acá la obra colapsa y no sabemos después cómo continúa. Mira, la experiencia me indica en muchos años de hacer esto, que para que mañana un asegurador pueda eludir una responsabilidad, que es acompañar al asegurado en lo que le concierne o en lo que le compete respecto del daño al tercero, y tenés que demostrar prácticamente que hubo más que el dolo y la culpa grave, ¿no es cierto? Que son los elementos que te permitirían alegar como para llevar a una caducidad. eh, Casi como que tiene que ser manifiesta la actitud o la voluntad del asegurado de haber provocado el daño al vecino, porque todo lo demás entra dentro de lo que serían las generales de la ley en cuanto a la negligencia, la incompetencia. Estas cosas pasan mucho en los que más experiencia tienen.
esto es muy común, vos lo sabés que has visto mucha RC. Los siniestros en un tanque de combustible entra un tipo fumando, el que lo hace es el que lo hace siempre, porque toda la vida lo hizo y desestimaba el riesgo. Y yo he visto muchos siniestros, vos te acordás el gimnasio de la calle Mendoza, que se había caído, murieron varias personas, en fin, hay un montón, donde el que va para adelante, y que a lo mejor, sobre todo en estos casos, ¿no? Que se está sumurando, vos estás trabajando bajo nivel, es donde vos tenés que tener más recaudos que los normales. Cuando vos tenés linderos de un predio donde vas a hacer una obra y vos te vas a ir para abajo, porque vas a hacer subsuelos, si tus linderos son edificios en propiedad horizontal, con estructura de hormigón, que tienen sus bases y sus fundaciones y que probablemente te den una contención muy consistente al trabajo que vos hagas. Pero cuando no es así, y el riesgo es inminente, o sea, ustedes deben haber visto, el común de la gente ve que a veces en un edificio que se convierte en baldío, se demuele lo que estaba, a veces se ponen tensores entre las medianeras como para darle cierto respaldo, porque el alegato de siempre es el decir, pero esta casa que se cayó, la verdad que tenía un montón de falencias, tenía deficiencias constructivas, era muy vieja, la medianera no se sostenía, tiene 80 años, o sea, se dicen 100.000 cosas siempre, que el famoso castillo de naipes. Lo que pasa es que el castillo de naipes, si vos no lo tocas, no se cae. Y da la casualidad que cuando se empezó a hacer una obra en ese solar lindero, y empezaron los problemas. Es muy probable que suceda lo que vos decís, que aparecen rajaduras y que la gente se asusta y dice, uy, qué macana acá esto que pasa, está relacionado con la obra, lo asocia y es lógico que así sea. Y en algunos casos no pasa de eso, se soluciona, se tiene el cuidado mayor que uno tiene que tener cuando tu lindero es como esto, es una vivienda de una planta o de dos plantas como este PH, donde vos sabés que tenés a lo mejor una zapata corrida, no tenés una fundación con hormigón, no te fuiste muy abajo, por ende cuando vos vas a excavar en tu predio, te vas a ir por debajo del nivel del otro. Entonces vos ya estás interviniendo en el suelo y generás un asentamiento, va a hacer que eso genere algo que se llama un esfuerzo de corte, empieza a bajar y naturalmente vos tenés que tomar más recaudos que los normales cuando ves eso. Entonces cuando haces excavaciones se hacen, no sé, técnicamente, te lo digo en dos palabras, se hacen taludes donde vos vas haciendo lo que se llaman troneras, haces 1,5 metros, dejás el terreno, empezás a submurar y levantar el hormigón en ese tramo que es lo que se llama submural. Luego, cuando está eso fraguado, pues haciendo por tramos, empezás con lo otro. Y se va haciendo con esa alternancia. Lleva un tiempo. Los tiempos en obra son dinero. Entonces, a veces hay constructoras que se apuran mucho porque no quieren perder tiempo, cuando tenés lluvia, cuando, en fin, los costos financieros son muy altos, y le das para adelante y vas y decís, bueno, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Eh, Alberto, primero un par de referencias. Vos contaste aquel famoso caso del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, juntamente con aquel otro derrumbe de edificio ahí en la calle Bartolomé Mitre, uno muy antiguo. Fue el origen de este sí, seguro, lo tengo muy claro, el origen de estos seguros con estos montos son de esos dos derrumbes. Pero digo, pareciera por la antigüedad o fragilidad de algunas construcciones, te voy a llevar a finales de los 80, lo tuve en el INDER, digo, por ejemplo, la construcción del Alto Palermo, ahí en Santa Fe y Coronel Díaz, con muchas casas linderas de muchos años. Recuerdo haber pagado las grietas, estaban las fotos, entraba un dedo así entero en la pared de alguno de esos lugares. Es que lamentablemente tenemos construcciones muy viejas en algunos lados, donde hoy vas a hacer una gran obra, bueno, lo es obviamente el Alto Palermo, pero una torre de estas, ¿no? Barrios como Caballito, que hay mucha denuncia de esto, pareciera indefectible, al menos el tema de rajaduras y daños a linderos. sí. A ver, yo lo hablaba la otra vez con un suscriptor, porque es muy común que tenga unos siniestros de este tipo, tengo cantidad. Lo que pasa es que este trasciende mucho porque hay fallecidos y obviamente tiene mucha masividad pública. La realidad es que aparecen esas fisuras, que es muy común que sucedan, y entonces vos tenés que extremar los recaudos. Entonces por eso es cuando a veces el suscriptor dice, y yo no le daría la cobertura de rajaduras, pero la de derrumbe, no, porque si vos tenés una rajadura, pero la tajás a tiempo y haces los cuidados que tenés que tener, no necesariamente va a derivar en un derrumbe. Cuando se producen estos colapsos, eso se denomina justamente colapso con aviso o sin aviso. Colapso sin aviso es cuando de pronto es un terremoto, es algo que pasó en las inmediaciones, hubo una explosión, lo que fuera, y genera un colapso del cual vos no podías preverlo. Pero cuando tenés ese tipo de advertencias o de avisos, son los que te permiten a vos extremar los recaudos. Evidentemente acá no debe haber sucedido,
probablemente haya influido también, que siempre pasa, el estado de condición del lindero. Es muy común que vos cuando tenés tu lindero es un pH y justo lo que linda con tu medianera, hablamos del medianero que divide los predios, no es una vivienda, sino que es un pasillo de acceso. Y los pasillos en las casas viejas, por abajo vos tenés las canilleras de desagüe, las canilleras de desagüe saben tener degradaciones con el tiempo, pérdidas. Y me acuerdo en el de Mendoza, ese que hablaste antes, me acuerdo en el de Pavón, ¿se acuerdan usted que había fallecido el supermercado chino, el chico? Muchos años, sí, sí, Ahí sí. es lo mismo. Vos tenés desagües, canillerías que son de viejas, algunas hasta de fibrocemento, de hierro fundido, lo que sea. Eso va perdiendo, va socavando el terreno. Y donde vos le agregás la intervención de la obra nueva que empieza a excavar y trabajar, eh, empieza a debilitarse el terreno. Y otra cosa fundamental es la lluvia. Hay muchos siniestros que se producen justamente los días de lluvia. Cuando vos tenés una gran cantidad de precipitaciones por un buen tiempo, o en mucho volumen, en gran caudal en poco tiempo, se empieza a lavar, lo que se llama lavar el terreno. Y si vos al lado tenés alguna falencia en su cimentación o en su estabilidad, y seguramente haces un socavón, y justamente se produce por ahí lo que se llama el quiebre o el colapso de la estructura. ¿Sí? Sí, este es un seguro que técnicamente, digamos, la suscripción es muy finita, lo he hecho muchas veces, incluso de la época que estaba la póliza normal de construcción, de RC Construcción, porque te marca cantidad de linderos, antigüedad de los linderos, altura de los linderos y en general, a diferencia de otras coberturas de responsabilidad civil, las compañías inspeccionan, pero pareciera, insisto, ¿no?, que con este tema que estamos viendo, ¿no? Se está construyendo en zonas con casas de más de 60 años, es como que casi pareciera que el siniestro es indefectible. ¿Y cómo viene después, no? ¿Cómo viene después esto de la negociación? No en este caso, recién lo acabas de agarrar, pero en el caso que no hay fallecidos, este ha sido trágico en ese tema, pero bueno, hay que hablar con gente que tiene la casa, a veces te dicen inhabitable, que volver a habitar la casa o las reparaciones llevan un tiempo. ¿Cómo es toda esa discusión, no? Porque el concepto que rige en el derecho es reparación integral, es todos los daños, perjuicios, malestares, y hay que negociar eso. Sí, tal cual. A ver, vamos a la RC más simple que con la que vos decís. Olvídate de esto que acá, si no tenés fallecidos, siempre es sumamente complicado porque hay un tema penal. El tema penal te va a encarajinar todo porque vos no vas a poder empezar a hablar de nada en lo civil con ningún requirente, querellante, tercero, quien fuere, cuando hay fallecidos. Eso ya te hace una carga emocional que te mata, hace que las pericias sean eternas, hace que la intervención de la fiscalía sea realmente profunda. Los tiempos son larguísimos. Estos que mencionábamos antes, los años están hasta que se determina judicialmente quién es el responsable. Lo que pasa es que la responsabilidad acá, en lo penal, vas preso. O sea, no es como en lo civil que digo, bueno, a ver, acá hay un 80% de responsabilidad de este, un 30% del otro, un 20% del riesgo que se cayó porque estaba en mal estado, o sea, y lo podés definir, prorratear, conversar, charlar o dialogar. Acá estás hablando de la muerte, vos, responsable, civil, lo penal está realmente muy complicado. Lo otro que es la negociación en lo civil, sí, tiene todos esos bemoles que vos decís. Del otro lado te vas a encontrar con que va, seguramente, es proporcional. Si es un reclamo de 1.000.000 de pesos, lo hace el tercero. Si son 10, va a buscar un profesional que lo asista. Si son 100, va a buscar abogados, profesionales. Entonces tenés que negociar con más gente. Por supuesto que en estos casos tenés el daño material directo, que va a ser ponerle la construcción que se dañó, que se cayó el pasillo, la casa, la vivienda, todo. Después vas a tener la privación de uso de esa vivienda, o en este caso creo que era un PH, como nos pasó ¿te acordás? En Pigmento, era, no sé, un Sí, edificio. sí, 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 vos estuviste en ese tema. Vos tenés 3, 4 meses que esa gente no puede volver a su casa, que tiene privación de uso, que tiene que salir a alquilar una vivienda, y son 10, 15, 20 familias por el costo que tiene eso Sí, de sí. trasladarse, alquilar. Después tenés el famoso daño moral, el psicológico. Entonces, los abogados y los honorarios de todos, o sea, es una montaña
Y cuando he fallecido, bueno, ni hablar, porque ahí ya probablemente te quedes corto con esta suma que estamos hablando, igual te quedes corto, no llegues a poder afrontarlo. Pero igual, un poco la recomendación, ¿no? Estamos hablando de un seguro que en capital es obligatorio, que tiene sumas importantes, que repito, el anticipo, ¿no? El 3 de marzo va a salir la actualización de la UEF y de mínima se va a multiplicar por 3 por los valores que hay. O sea, esa póliza vigente que me compartiste, 268 millones, se va prácticamente a 800, pero Sí. el colega que asesora, que hay una obra, como decimos, no, cruzando la General Paz, que entienda por qué los montos, ¿no? Porque una RC de este tipo con 10 millones, 20 millones es la nada misma. Claro, bueno, lo que acabas de decir vos, o sea, hoy tenés en ese lindero, poner si es un edificio, ni hablar, pues un montón de unidades, pero una casa hoy, reconstruir 150, 200 metros que se derrumbaron, tenés que presentar un plan de contingencia, poner profesionales, contratarlos para que presenten en la guardia de auxilio, el municipio te tiene que autorizar, tienen que ser las dos partes, el de la obra y el del lindero, los abogados ponerse de acuerdo, hacer una pericia conjunta, presentar ese plan, ese proyecto. Si tenés que reconstruir hoy 150, 200 metros a no menos $800, ahí ya tenés un montón de dinero. Después tenés lo que hablábamos antes, esa privación de uso, dónde colocás a esa familia todo ese tiempo, lo que cuesta el traslado. La vez pasada teníamos uno que tenía 3 perritos, entonces ya no podía ir a un hotel, tenía que ir a un, no sé, terminó en una par, no, en un Airbnb, costaba un montón de plata, pero bueno, vos tenés que ir dando satisfacción a todo eso. Sí, tal Lo que cual. pasa es que es complicado porque te piden que el asegurador se haga cargo, pero vos no podés asumir una responsabilidad de entrada por más voluntad que tenga tu mandante, tu asegurador, porque también si vos lo haces, queda fenómeno, sos un espléndido, pero a tu asegurado lo mandaste a la parrilla. Sí, sí, O ya sea, estás vos reconociendo responsabilidad y los pagos tienen que ser liberatorios. tal cual, exactamente. Entonces todo eso genera un montón de dilaciones y necesariamente la participación de mucha gente, o sea, esto termina siendo así, muy largo, muy largo. Alberto, como siempre, un gusto tenerte acá. El amigo, como un amigo Bodenheimer dice, una cátedra a la exposición del amigo Alberto. Gracias por habernos ayudado a charlar de este tema, a tratar de poner un poco de luz para quienes nos escuchan. Te deseamos un gran fin de semana extra large y vamos a seguir en contacto seguramente durante el año. Bueno, gracias Fernando, ha sido un placer como siempre. Ahí a tus órdenes. Abrazo grande.